Véate. Véate. Cintia, voy a cerrar tu pantalla para que luego la compartas, porque necesito poner a Véate ahora. Ok. Véate, vamos a partir. Véate. Voy a dejar entrar a la gente. 1, 2, 3. Tu micrófono. No te escuchamos, tu micrófono. Aquí. Ahí. Sí, Hola, adelante. hola Michelle. Estamos. Hola a todos. Hola. Todos, adelante. Vamos a esperar un poco, un par de minutitos hasta que todo el mundo entre. Empezar nuestra nueva charla. Me van a avisar cuando podamos empezar. Unos minutos más. Ya son las 12:02. Yo creo que en un minuto vamos a empezar. Parece que Véate se nos quedó congelada, así que vamos a darle un segundito para que vuelva a ¿No quiere funcionar su congelar? conexión. Ahí está. Te escuchamos, ahora sí. Adelante, Véate, parte. Sí, adelante. Bueno, ahora vamos a empezar. Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo El Museo Judío en Casa. Yo soy Beate Benker, yo trabajo en el museo, soy guía del recorrido de Holocausto, y hoy estamos ofreciendo una charla bien especial e interesante sobre 4 mujeres judías quienes participaron en la Guerra Civil Española. En septiembre del año pasado, aquí en Chile se conmemoró el aniversario número 80 de la llegada del barco Winnipeg, con casi 2.000 refugiados republicanos, operación en la cual estuvo involucrado el poeta Pablo Neruda, como todos sabemos. Sí. Así que la Guerra Civil Española con sus repercusiones son un tema bastante conocido, presente en nuestra conciencia histórica, en la memoria. Estamos muy contentos de poder contar con una destacada experta en la literatura de la Guerra Civil Española y la experta en el tema de la participación de mujeres judías en esa guerra. Ella es la doctora Cintia Gabay, que nos va a hablar desde Berlín, Alemania. Buenas tardes, doctora Gabay. ¿Qué tal? Hola Beate, muchas gracias por recibirme, invitarme, es un honor. Y una primera experiencia para mí hacer una conferencia por Zoom, así que espero que esté técnicamente todo en orden. Le doy la bienvenida a todo el público, que yo no los veo, pero está bien que ustedes me vean. Voy a compartir con ustedes imágenes, ¿sí? Empiezo a compartirlas. Okay. Algunos highlights de tu carrera. Cintia es investigadora en letras iberoamericanas, doctora en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y ella es autora del libro Los ríos metafísicos de Julio Cortázar, de la lírica al diálogo.
Como investigadora postdoctoranda en la Universidad de Haifa, trabajó las diferentes textualidades en los álbumes de Julio Cortázar. Cintia también fue miembro postdoctoral del Centro Elia Hart de Estudios Judíos y del Centro para el Estudio de las Conversiones y los Encuentros Interreligiosos de la Universidad Ben Gurión del Negev. Sus áreas de investigación y docencia incluyen la poesía latinoamericana, la metaficción, los estudios de la traducción y la cultura popular. En su trabajo actual, financiado por la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad Libre de Berlín, estudia la literatura judía de la Guerra Civil Española. Para el público, durante la charla, ustedes como siempre pueden hacer preguntas vía la opción del chat abajo, ¿sí? Y al final vamos a leer algunas de esas preguntas. Así que adelante, Cintia, muchas gracias y por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, les comento que les voy a hablar hoy de lo que es mi tema de investigación hace ya 4 o 5 años. Trabajo memorias de mujeres judías que participaron de la Guerra Civil Española. Quiero aclarar que no soy historiadora y que les vengo a hablar en realidad de literatura o de narrativa en todo caso, es decir, de textos, ¿sí? Traje muchos textos para comentar que presentan a 5 mujeres, todas ellas relacionadas de algún modo con Argentina, que es un país que tiene una de las comunidades judías más grandes del mundo, tanto en los años 30 como hoy en día. El tema de la literatura de la Guerra Civil Española es un tema de mayor importancia porque existe una vasta literatura de la Guerra Civil Española en todos los idiomas de Occidente y que comenzó durante la Guerra Civil Española, ya en 1936-37 ya aparecían los primeros textos, y hasta el día de hoy esa literatura fue desarrollándose, transformándose, y de pasar a ser testimonio, luego relato novelado, poesía, relato corto, luego se convirtió también en memorias, mucho más tarde, de eso vamos a hablar hoy en particular, y entre otras también poesía, por ejemplo, de autores que no llegaron a participar de la Guerra Civil Española, pero sin embargo querían aportar su herramienta de combate. Estoy hablando sobre todo del lado republicano, pero también hubo otros casos. Entonces también hay una literatura muy particular que refleja el impacto que tuvo este conflicto en el mundo, de autores intelectuales que no participaron directamente de la guerra. Y luego está lo que es una literatura más reciente, que es lo que se llamaría una post-memoria, es decir, gente que no participó de la guerra, que tampoco participó activamente de la época, ni de lo que sucedió después, ni con la Shoah, ni con la Guerra Fría, pero que se sintieron atraídos por ese imaginario creado durante la Guerra Civil Española, porque tiene muchísimas repercusiones también hoy en día. Entonces, hasta el día de hoy salen novelas, sobre todo novelas románticas, que tienen como fondo, digamos, fondo histórico, la Guerra Civil Española. Como no voy a hablar de historia propiamente dicho, sí voy a hacer una pequeña introducción para quienes no se ubican bien en este momento histórico, pero fundamentalmente voy a hablar de la representación de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, que sucedió entre 1936, empezó el 17 de julio de 1936, con el levantamiento del ejército de Francisco Franco junto a la Falange, que eran militantes de derecha, y duró hasta mediados de 1939.
En esta guerra civil es, por un lado, una guerra civil, por otro lado, una guerra contra el fascismo, y por último, una revolución, ¿sí? Para las facciones de izquierda que habían ya empezado con un proceso revolucionario años atrás, cuando se fundó la República Española en 1931, con muchos altibajos, porque era difícil, pero España era un país muy empobrecido, sometido a la monarquía, sometido al conservadurismo, pobre realmente económicamente y no modernizado. Y la República vino tanto a darle a los que no tenían lo que correspondía, ¿no? O sea, a ser una república socialista, por un lado. Por otro lado, venía realmente a modernizar un país que había quedado, algunos quieren decir, en el medioevo, digamos, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico. Entonces esta revolución se venía llevando con una gran presencia anarquista en las calles de las ciudades, con un intento de reformas agrarias, reformas, por supuesto, laborales, un proletariado muy comprometido y muy activo en la vida diaria y en la política, etc. Esto despertó mucha reticencia al bando opuesto, que sería el bando de derechas y el bando conservadurista, y el conflicto ya se venía preparando a lo largo de los años y estalló el 17 de julio con el levantamiento de Francisco Franco desde Marruecos, y la invasión, digamos, desde el sur de estas fuerzas. Nadie esperaba que esta guerra durara 3 años, fue devastadora. España quedó realmente mucho más pobre que antes, con casi medio millón de refugiados que salieron poco a poco, y de pronto es hacia mediados de 1938. Y lo que nos interesa a nosotros, para empezar, es el impacto que tuvo este suceso en el mundo entero, sobre todo en Occidente, y por eso se formaron en París, concentrándose en París, las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales, que tenían como lengua franca el francés, hicieron un llamado y llegó gente de todo el mundo. Se habla de unos 36.000 combatientes del mundo entero, que fueron organizados y divididos en brigadas diferentes. Una de estas brigadas, que es la brigada, el batallón Palafox, tenía una unidad judía que se llamaba Botwin, donde había unas decenas o algunos cientos de judíos organizados como judíos que cantaban la Internacional en Yiddish, y que más tarde tuvieron un periódico en Yiddish, un programa de radio en Yiddish durante la Guerra Civil en España. Pero en nuestro caso no nos interesan en este momento específicamente ellos, sino otros personajes, otras figuras que venían de sociedades, de comunidades judías, y que llegaron a España y participaron de otras brigadas. Y digo esto porque de los 36.000 combatientes en las brigadas internacionales, se habla entre los historiadores de unos 9.000 participantes de origen judío. Cuando digo origen judío no me refiero, no impongo sus creencias religiosas, ni la definición de su identidad. Eso más o menos variaba en cada uno de ellos y de ellas, pero venían todos de comunidades judías o de background judíos, y esto es muy interesante porque estamos en un momento que, visto desde la historia judía, se estaba produciendo una
una migración de este a oeste que había empezado ya hacia finales del siglo XIX y que seguía, continuaba, primero pasando por París y luego llegando hacia las Américas. Entonces estas poblaciones judías estaban en ese trámite, en un proceso tanto de convertirse, parte de ellas, a la cultura laica, ¿sí? y de adaptarse, si se quiere, a las culturas locales donde se instalaban. Pero en todo caso suceden muchísimos cambios, y partes de esos procesos son procesos políticos también, en los que los judíos formaron parte de las izquierdas en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. O sea, estamos hablando de un momento en general, en el mundo entero, probablemente mucho más politizado de lo que es nuestro mundo hoy, aunque tal vez se estén revirtiendo las cosas. Se habla de la Guerra Civil Española como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah. Entre otras cosas, y por esto traigo esta imagen de Pablo Picasso, el Guernica, que él pintó en junio de 1937, 2 meses después del bombardeo aéreo de Guernica a manos de la Alemania nazi. Se dice que la Alemania nazi por primera vez, o sea, en la historia, se bombardeó desde arriba una población civil indefensa, masacrando realmente a la población, y que esto se ejerció como una suerte de experimento antes de la Segunda Guerra Mundial. Y aprovecho para pasar a hablar de representación, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es un cuadro que representa lo que Picasso imaginó a partir de representaciones que había visto en la prensa, relatos que había oído, que había leído. Él preparó este cuadro, que es un cuadro muy grande, que hoy se encuentra en Madrid, pero que en ese momento había sido pintado especialmente para ser expuesto en París, y así fue. Y a partir de este cuadro, entonces, el tema de la representación de la Guerra Civil Española empieza a ser muy candente, y los intelectuales de Occidente entienden que el arma más poderosa, incluso estando en España, el arma más poderosa que tenían era relatar la guerra, escribir los horrores de la guerra, explicar por qué se luchaba contra el fascismo, por qué se buscaba una sociedad libre, por qué se buscaba una sociedad igualitaria. Yo me voy a concentrar en los relatos de las izquierdas, que son los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los trotskistas, los republicanos. No me ocupo del lado franquista, que también tuvo su literatura, pero debo decir que la literatura de izquierdas tuvo un impacto mucho mayor en los lectores del mundo, hasta el día de hoy incluso. La guerra la ganaron los franquistas, el imaginario, creo yo, lo ganaron los republicanos. Entonces, les traje algunos ejemplos simplemente para que vean y anoten si les interesa leer, de textos que estos fueron los primeros textos que aparecieron durante la Guerra Civil Española o un poquito después, y que hasta el día de hoy son referentes muy importantes. Tenemos una participación muy importante también de escritores de Latinoamérica, y digo, esto realmente no es menor, es fundamental, entre ellos Pablo Neruda, con España en el corazón, César Vallejo, el peruano, con España parte de mi este cáliz, un libro de Octavio Paz, Raúl González Tuñón, argentino, Elena Garro, que era en ese momento también pareja de Octavio Paz, fueron juntos a España, y ella escribió también sus memorias de España. María Zambrano, una filósofa española, luego exiliada, muy, muy importante para entender la Guerra Civil Española.
María Teresa de León, que se exilió en Argentina, y Gina Medem, que lo que ven no es una novela, sino es una crónica, si se quiere, o un relato. Gina Medem era una periodista judía de Estados Unidos que escribía periodismo en yiddish, y ella llegó a España y fue una de las ideólogas, si se quiere, de la unidad judía Botwin. Fue ella también la que se encargó de hacer una especie de encuesta a los combatientes yidistas. Si no me equivoco, es la que propulsó también el periódico y la radio. O sea que es una figura de importancia, aunque, y esto es todo un tema también que yo creo importante remarcar, la historiografía de la Guerra Civil Española no le ha dado lugar que tiene de importancia a lo que fue la participación judía en la Guerra Civil Española, porque si bien los historiadores que en su mayoría vienen de la historia judía y que hablan de esta participación, no saben decir exactamente si se trató de 9.000 participantes, 7.000 participantes, hay quienes dicen más, frente a 36.000 en total en las brigadas internacionales, todo esto sin contar a las milicias. Estamos hablando aproximadamente de entre 15 y 20% de los brigadistas. Es un número muy llamativo para una población mundial que contaba tal vez con un 1% de la población total. Y esto no se ha tenido lo suficientemente en cuenta. Por dar un ejemplo, Emma Goldman era una de las voces anarquistas más importantes en esa época, de origen ruso, hizo su pequeña y no poco importante revolución en Estados Unidos y finalmente fue exiliada. Mientras estalló la guerra, ella estaba exiliada en Francia y estuvo también en España. Y les voy a mencionar un evento muy importante para que vean un poco el impacto cultural que tuvo este evento, que fue el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, escritores antifascistas, que ya se habían reunido en 1935 en París, de modo que se trata de un grupo que ya tenía un recorrido y tenían un programa cultural y político militante muy, muy importante. Muchos de ellos venían del comunismo, algunos con Stalin, otros no, y otros no eran marxistas o eran anarquistas, pero no se definían. En todo caso, lo que quiero decir es que este grupo era heterogéneo. En julio de 1937 se organiza este segundo congreso, que comienza en Valencia, pasa a Madrid, luego a Barcelona, en plenos momentos de bombardeos y de guerra, y se cierra en París. La lista de participantes en este congreso es larguísima, y les quiero simplemente muy rápido leer algunos nombres que les van a sonar para que vean la implicancia que tiene esto. Muchos autores, escritores, poetas que en ese momento eran muy jóvenes, la mayoría de ellos ya eran conocidos, pero con el tiempo se convirtieron en escritores de referencia. Por lo tanto, la Guerra Civil Española fue muy importante para todos estos personajes, ¿sí? Y para el siglo XX en general, y desde el punto de vista estético dejó marcas muy interesantes que yo creo que todavía hay que explorar muchísimo. Nombres de autores que participaron de este congreso, significa que estuvieron en España durante la guerra. Pablo Neruda, Nicolás Guillén, María Zambrano, Hemingway, César Vallejo, Octavio Paz, Raúl González Tuñón, André Malraux, Luis Aragon, Ana Segers, Vicente Huidobro, Antonio Machado, Margarita Nelken, que era también una escritora española judía, María Teresa León, Rafael Alberti, Langston Hughes de Estados Unidos, Tristan Tzara, Sylvia Townsend, Ilya Ehrenburg,
Kolstov y Elena Garro, por ejemplo. Tenemos también a una importante figura, Gerda Taro, que ella hacía parte del colectivo, si se quiere, Robert Capa, que pasó a ser muy, muy famoso con ese nombre. Ella era fotógrafa y ella fue la que fotografió este congreso. Tiempo después ella murió en el campo de batalla mientras se había cerrado, se acababa la batalla, y ella en principio murió por un accidente automovilístico, pero esto no se sabe. Lo que me interesa ahora remarcar, estos son libros que también recomiendo leer, después podemos hablar un poco de recomendaciones de lectura, pero este es el último libro que acaba de salir sobre el tema, que ven en la pantalla también, en el PowerPoint, y que habla, y que reconstruye la historia a partir de la prensa en yiddish, publicada en París, y de las memorias de los brigadistas, que en su mayoría escribieron en yiddish o en francés, y es un libro muy interesante, lo recomiendo. Ahora, lo importante, de lo que nos toca hablar, porque quiero hablar de mujeres en la Guerra Civil Española, es que la República Española y todo el movimiento que logró que esta república surgiera y se mantuviera fue una revolución de mujeres. Es decir, las mujeres tenían un lugar, si bien emergente, pero de mucha importancia. O sea, esto para las mujeres fue realmente una revolución que tenía que hacerse día a día. Ellas se organizaron en grupos, dentro de los grupos comunistas había grupos comunistas de mujeres, dentro de la CNT había grupos de mujeres, dentro de los anarquistas, etc. Por eso tenemos también muchas imágenes, ¿no? Hablando de representación de la Guerra Civil Española, tenemos muchas imágenes de estas mujeres, parte de ellas las fotografió Gerda Taro. Acá tenemos a Emma Goldman en el congreso que yo les mencionaba. Entonces, voy a empezar a ubicarnos en los textos de los que yo les quiero hablar. Veo que pasó mucho tiempo, mucho más de lo que yo pretendía. Yo vengo estudiando 5 figuras en 4 textos, 5 figuras de mujeres que todas tienen algo que ver con Argentina, con la cultura argentina. Voy a tratar de dar una biografía muy corta de cada una de ellas, y luego voy a hablar de los textos. En primer lugar, Fanny Jakovkis de Edelman, una mujer argentina, era muy joven, de familia proletaria, judía, músico de profesión, estaba involucrada en el Partido Comunista y llegó a España en 1937 junto a su pareja, Bernardo Edelman, que también que era socialista, y ella estuvo a la cabeza de Socorro Rojo en la ciudad de Valencia durante un año, y se fue justo antes de, o sea, cuando los franquistas empezaron a bombardear Valencia y luego Barcelona, volvió a Argentina. Todas las mujeres que voy a presentar tuvieron, por decirlo así, una carrera, por un lado política, por otro lado, cada una en sus profesiones, de muchísimo interés. Fueron figuras que tuvieron mucha influencia en la cultura, en la ciencia, Latinoamérica en general, pero que a mi parecer no han sido reconocidas lo suficiente. Por ejemplo, Fanny Edelman, bueno, fue una figura del comunismo muy importante. De hecho fue secretaria del comité del PC argentino durante muchísimos años, y trabajaba con
de hecho vivió en Berlín en los años 70, trabajaba con un colectivo de mujeres de todo el mundo la emancipación de la mujer. Y se encontró como figuras como Fidel Castro, por supuesto. El texto que yo estudié de ella se llama Banderas, Pasiones, Camaradas. Es una memoria que la publicó allá por fines de los años 90, si no me equivoco. Y luego voy a pasar a hablar un poco de ella. Marie-Glace de Langeais es una figura muy interesante, es una mujer nacida en Viena, en Austria, también parte del Partido Comunista Austríaco, que estudió medicina, llegó a España como médico, y luego, y antes de llegar a España, empezó a estudiar psicoanálisis en la escuela freudiana. Ella también con su pareja Langeais fueron médicos de urgencias en un hospital en España, el hospital de Murcia, si no me equivoco, y una vez fuera de España, huyendo del nazismo, realmente tuvieron que huir casi a pie, se tomaron un barco y llegaron a Uruguay y luego a Argentina. En Argentina ella fue una de las 5 o 6 fundadoras de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que imagino que ustedes saben que es una asociación pionera. El psicoanalismo en Argentina es de los más importantes del mundo, y ella fue una gran figura del psicoanálisis, también reconocida afuera, por supuesto. En los años 70 ella abogó por, si se quiere, en contra de la gentrificación del psicoanálisis en Argentina, y con otra gente abandonó la asociación que ella misma había fundado y fundó la plataforma, no recuerdo exactamente el nombre, la plataforma de psicoanálisis, que quería, digamos, acercar el psicoanálisis también, popularizarlo, digamos. Por estas razones, entre otras, y por una relación política que ella volvía a inaugurar en Argentina, en los años 70 fue perseguida por la AAA y escapó a México, donde se tuvo que reinstalar ya a una edad ya no tan joven como cuando era en España, enseñando ahí en la Universidad de México. Fundó lo que se llama el equipo de salud mental, que proporcionaba ayuda psicológica a los combatientes en la revolución en Nicaragua. O sea, ellos realmente viajaban a Nicaragua una vez por mes, creo, y guiaban, y de hecho hicieron todo un programa, ¿no?, para trabajar cuestiones de trauma. Su especialización fue en mujeres, en maternidad, etc. Una figura también muy, muy importante para el psicoanálisis y para el pensamiento, si se quiere, de izquierda de esos años. Escribió, ella es aquí de más grande, escribió un libro que se llama, que yo trabajé su texto en inglés porque es un texto que está más completo, se llama De Viena a Managua, un viaje de un psicoanalista, de una psicoanalista, donde ella construye la memoria de su vida, en realidad, y también de su quehacer psicoanalista, muy relacionada a su memoria de España, ¿sí? De nuevo, tanto como con Fanny Edelman, la memoria de España es fundamental en este libro. Luego, el tercer caso es un caso doble porque se trata de 2 hermanas, Adelina y Paulina Abramson, que escribieron juntas sus memorias, que se llama Mosaico Roto. Ellas eran hijas de un personaje que también tuvo interés en la vida cultural argentina. Se me escapa el nombre, Abramson. Perdón.
Ok, ya va a volver. El padre era un traductor de literatura rusa y se dice que él había escapado de Rusia supuestamente por trotskista, y en Argentina fue perseguido nuevamente por agentes rusos, de modo que justo unos años antes de la Guerra Civil Española toda la familia volvió a Rusia y fueron enviados a España, los tres. Es decir, o sea, la figura del padre es muy, muy importante en la vida de estas mujeres. Ellas eligen escribir lo que yo llamo un álbum, estas memorias conjuntas. Si tenemos tiempo voy a explicar por qué. Eligen escribirlo en castellano, y esto es muy particular porque el castellano de ellas ya no es lo que se diría un castellano nativo. Es un castellano que está horadado por otra lengua que incluso la edición no ha logrado borrar, y a mí me parece eso muy interesante. Y ellas cuentan simplemente la historia personal de cada una de ellas, de qué papel jugaron en la guerra civil. Un papel que no está muy claro, esto casi no lo dije, pero a partir de 1937 el Partido Comunista Español se sovietizó, es decir, la influencia de Stalin en España se tornó sofocante realmente. Esto implicó que se comenzaron a perseguir los trotskistas, los marxistas disidentes en general, los anarquistas. El ejército fue depurado, las milicias fueron militarizadas, y algo que nos interesa a nosotros es que más o menos en febrero de 1937 se retiraron a todas las mujeres de los frentes de batalla. Es decir, el tema que se había logrado, ¿no?, de la igualdad entre géneros se vio desplazado por el comunismo stalinista. O sea, Stalin hizo realmente mucho daño a España, ¿sí? Se dice que de alguna forma, si la República fue vencida, fue también por estas internas sangrientas que hubo. Según mi interpretación de este texto, que debo decir es difícil de leer, porque es un mosaico roto realmente que cuesta pegar, estas dos mujeres llegaron primero muy jóvenes, una tenía 16 años creo, y la otra un poquito más. Llegaron forzadas a cumplir un papel o de espías o de informantes, eso no queda muy claro. Y es algo que tuvieron que hacer también el resto de sus vidas estando bajo el régimen soviético. Antes de pasar a la última figura, que es para mí la más interesante, solo menciono que la guerra terminó con un gran éxodo, de lo que se conoce como el éxodo republicano, una vez que Madrid fue conquistada y que ya parecía realmente imposible que la República pudiera remontar, y salieron a pie hacia el norte de España, cruzando la frontera hacia Francia, aproximadamente 300.000, 350.000 personas que encontraron refugio forzado en campos de internamiento en el sur de Francia, otros fueron enviados al norte de África. Otros lograron subirse a barcos, llegaron, por ejemplo, a Chile, con ayuda, en este caso de Pablo Neruda, y el único país que realmente, digamos, fue generoso y abrió sus puertas fue México. Entonces el exilio republicano más importante, además de Francia, se encontraba en México, y todavía hay una comunidad, por supuesto, española descendiente muy importante, a tal punto que incluso el gobierno español, que en ese momento estaba encabezado por Negrín, emigró a México y siguió intentando hacerse presente. La única que no se pudo escapar a tiempo fue Micaela Feldman,
que es un personaje muy, muy particular. Ella nació en Moisésville, en Argentina, que fue Moisésville la primera colonia judía agrícola. Y ya antes de llegar a la guerra civil había hecho un recorrido militante muy, muy importante, y escribía también textos de agitación y propaganda. Había participado de la reforma universitaria en Buenos Aires, del grupo Insurrexit, que fue muy importante para toda Latinoamérica, y luego fue en busca de la revolución hacia Europa, pasando por España. Se instaló en París con su pareja, que se llamaba Hipólito Echeverre, y estudiaron ahí, dedicaron su tiempo a estudiar marxismo, y fueron testigos directos de la ascendencia de los nazis en Berlín, porque estaban aquí, donde estoy yo ahora, hacia finales de 1932 y hasta mayo de 1933. Y además ellos estaban involucrados, estaban estudiando alemán y marxismo en la escuela del Partido Comunista, aunque no eran comunistas, digamos, como los que luego se convirtieron o sea, fueron absorbidos por el estalinismo. Ellos venían más de una militancia antiautoritaria, anarquista, sí marxista, pero disidente. Entonces ellos fueron realmente testigos de la ascensión de la ascensión de Hitler al poder. Cuando esto sucedió, se fueron a París, participaron del Frente Popular en París, y siempre con esta idea de que la revolución se iba a dar en Europa, y que ellos iban a salir en su búsqueda. Y un poco por casualidad y un poco por intuición llegaron a España, a Madrid. Ella llegó, creo, 4 días antes de que estallara la Guerra Civil Española. De modo que la participación en la guerra fue fue muy espontánea, como para mucha otra gente, y ella y su compañero se aliaron a una milicia del POUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista. Eran marxistas disidentes, muchos de ellos seguían a Trotsky, otros no. Su pareja Hipólito Echeverre muy rápidamente se convirtió en el capitán natural, si se quiere, de esta milicia que luchaba en el Frente de Madrid, pero él, a un mes de comenzar la contienda, fue asesinado en la batalla, y ella, contra viento y marea, decidió quedarse y seguir luchando. Y muy rápidamente esto convenció de alguna forma a sus milicianos y milicianas, también porque ella tenía un discurso muy particular, antiautoritario y feminista. Decidieron ellos mismos nombrarla capitana de la milicia. Y ella fue, siendo extranjera en España, siendo judía además, cosa que probablemente no dio a conocer, fue una de las 2 únicas capitanas que hubo en la Guerra Civil Española. Entonces ella luchó con su milicia hasta febrero de 1937, que fue cuando sacaron, por un lado sacaron de frente a las mujeres, ella sí pudo permanecer. Por otro lado, purgaron tanto el ejército popular como militarizaron a las milicias. Entonces su milicia, que ya había sido diezmada mucho en la batalla, fue desintegrada, y ella pasó a luchar con Cipriano Mera, que era jefe de la 14 División, y ella luchó en la brigada anarquista. Muy importante, y que tiene que ver, creo yo, con el legado judío, fue que ella hizo un trabajo muy, muy grande de alfabetización. En las mismas trincheras montó una biblioteca justo atrás de las trincheras, esto lo cuenta ella en su libro.
Y también una escuela para los mismos combatientes que estaban, mientras esperaban la batalla, ella reunió a maestros que había entre ellos y comenzó a impartir clases. ¿Cuánto tiempo me queda, Beate? Si queremos dejar, y tenemos que hacerlo, yo diría unos 8 o 10 minutos. Ok, sigo 10 minutos, entonces 8 minutos. Claro, para dejar espacio para preguntas. Sí. Que las hay ya. Ok, voy a redondear con la historia de Micaela Feldman, nada más. Voy a decir que ella entonces permaneció en España, incluso finalizada la Guerra Civil Española, porque no podía salir, estaba buscada, amenazada de muerte, de hecho tuvo mucha suerte varias veces, a punto de morir, perseguida, encarcelada. Se escondió en el Liceo Francés en Madrid hasta octubre de 1939, cuando ya hacía 6 meses que Franco estaba en el poder. O sea, estaba en gran peligro. Muchos como ellas no sobrevivieron a esta época. Finalmente sus amigos en Francia lograron sacarla, ella volvió a Argentina, estuvo en Argentina durante 6 años, no se sintió a gusto, sobre todo cuando se subió el peronismo al poder, y volvió a exiliarse en París hasta el resto de hasta los últimos días de su vida en 1992. Su libro, al igual, esto no lo dije antes, que todas las otras mujeres que mencioné, ella fue la primera, publicó su libro primero en francés, Ma guerre d'Espagne à moi, y luego eso fue en 1975, y luego en 1976, justo con la muerte de Franco, publicó su libro en castellano. Esto para mí es un tema de investigación muy interesante porque yo trabajo cuestiones del lenguaje y entonces trabajo aquí en su trabajo de autotraducción entre el francés y el castellano. Y bueno, en París quiero decir que ella siguió militando, que pasó desapercibida, digamos, fuera del exilio, de lo que sería el exilio español en Francia, pero siguió activa. Tenía una foto aquí de, por ejemplo, durante las dictaduras en Latinoamérica estuvo involucrada, ¿no?, en denunciar las dictaduras y participó de un proyecto con Julio Cortázar, entre muchos otros, que da testimonio de lo que estaba sucediendo en Chile. Esto es ya del año 1974. Quiero hablar un poquito de los géneros y después, Beate, si hay tiempo y tienen ganas de preguntarme cuál es exactamente mi trabajo sobre Feldman, les comento, pero solo decir que a mí, como les decía desde el principio, lo que más me interesa son los textos instalados en este contexto histórico, pero cómo la escritura hace de la realidad una materia, ¿sí?, que puede dialogar con nosotros, los lectores y las lectoras. Entonces, lo que es muy interesante, como decía, es que todos estos textos fueron escritos muchísimo después de la guerra, o sea, son recibidos como memorias de la guerra. Ahora, cada texto difiere, son todos muy diferentes, y esta diferencia es, por supuesto, muy interesante, pero a grandes rasgos se los menciona como memorias de la Guerra Civil Española. Todas de alguna forma u otra, ya sea manifestando, dando una opinión, rechazando, evadiendo, hablan o estipulan lo que yo digo que es el discurso de origen, es decir, mencionan su judaísmo, su rechazo del judaísmo, su salida del judaísmo, su vuelta al judaísmo, pero esto está instalado ahí y tiene un lugar muy interesante. A nivel géneros literarios, la obra de Micaela Feldman es tal vez la más particular, es la que uno
diría que es realmente literatura, como nosotros entendemos canónicamente, digamos, lo que sería literatura. Un género que llamamos autoficción, porque hace ficción de la propia historia de la autora, instala el yo que relata en un tiempo presente, muy cercano a los hechos, y cuando uno lee este texto en el que ella cuenta su experiencia como capitana de una milicia de hombres, su vida en la trinchera, de cómo a pesar de ser, de tratar de cambiar la imagen de la mujer, ¿no? De sacarla del lugar de madre, de esposa, de hija, cómo ella muestra, por ejemplo, cómo cuidaba de sus milicianos, yendo en la trinchera con una cuchara de jarabe para la tos para los enfermos, porque además, esto no olvidé decirlo, ella era médico de profesión, así que ejerció tanto como de capitana, de médico, de traductora, porque ella, no lo mencioné esto, hablaba yiddish, hablaba castellano, hablaba francés, hablaba alemán, y todos estos idiomas le sirvieron mucho durante la guerra y cambiaron su rumbo también después de la guerra. Entonces esta mujer se instala a través de su yo y nos muestra cuál fue su experiencia de la guerra, pero también interpreta las relaciones. Esta ficción está muy dedicada a explicar las relaciones con los hombres y cómo ella despatriarcalizó la trinchera, es decir, cómo reeducó, ¿sí? A los hombres que luchaban con ella de forma horizontal. El otro texto, el de las hermanas Abramson, Mosaico Roto, que también tengo aquí, es un texto muy particular también, como les dije, por el lenguaje, que parece horadado por otra lengua, pero además porque está invadido por muchísimas voces, es decir, las dos protagonistas comienzan a contar cada una su historia, pero tienen muchos agujeros narrativos, si se quiere. Entonces, para llenar esos agujeros, citan de formas que no se hace en un texto literario ni en ningún otro texto, citan párrafos enteros de otros autores, como Kolstov, como Hemingway, por ejemplo. Entonces hay una suerte de voz múltiple que yo intuyo está intentando tapar algo, ¿sí? Que no se puede decir. Este libro también fue publicado muchísimo después, ya en el año 2000 me parece, después si quieren me fijo. Luego tenemos la memoria de Fanny Edelman, que yo la llamo una memoria picaresca, porque ella cuenta desde sus primeros días, desde su infancia, la mujer proletaria, cómo fue avanzando y ganando poder, digamos, en la lucha feminista y comunista. Y un texto que podría ser un texto totalmente marxista, teórico, es en realidad un texto que está plagado por referencias a otros textos, pero textos literarios, y sobre todo textos de poesía. Ella comenta que durante la guerra, en las mismas trincheras, lo que más ayudaba, digamos, lo que más pasión le daba a los combatientes era la poesía, ¿sí? Eso también es algo muy interesante. También este libro fue publicado a finales de los años 90, y por último, lo que yo llamo una memoria dialogante, que es el libro de Marie Langer, la psicoanalista de origen austríaco. Ella arma un texto con otros, con un escritor, que es su yerno en realidad, con un psicoanalista, en una entrevista, o sea, no es una escritura del yo a través de modo directo, sino a través del diálogo con otros escritores y otros intelectuales. Para cerrar, por el momento al menos, estas son,
es una literatura que no se ha estudiado hasta ahora, que no se le ha dado lugar, no forma parte del canon. Por ejemplo, la autoficción de Micaela Feldman está siendo redescubierta en los últimos años. Se ha hecho una película que les recomiendo también, se llama Mica, mi guerra de España. Y hay un documental que salió hace pocos meses, que tiene varios personajes, y entre ellos el personaje de Micaela, más relacionado a su papel en la militancia argentina, si se quiere. Después hay otro documental que les recomiendo, que es Tierra y Libertad, que si no me equivoco está basado en el texto de Orwell, muy interesante. Y bueno, mi interés era esto, recobrar voces que no se conocían. Bueno, dejo más espacio para las preguntas, supongo que ya ahí podré redondear más. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Cintia, por esa realmente brillante presentación. Estamos todos impresionados, creo, por el saber que tienes tú, y nos acercaste un aspecto de esa historia que creo que la mayoría no conoce. Aquí hay un par de preguntas del público. Débora Pilowski, por ejemplo, pregunta si ninguna de estas mujeres se sentía identificada con el judaísmo. Sí, yo sé que eso es lo que me faltó cerrar, no me dio el tiempo. Como les decía, Débora, todas en sus memorias sacan el tema en algún momento del judaísmo. Yo lo llamo discurso de origen, porque en general esto está ubicado al principio del texto, y de algún modo viene como a justificar o a contextualizar el lugar de la identidad feminista y de la identidad personal, que es una identidad probablemente vivida desde el margen, pero que quiere internacionalizarse, ¿no es cierto? Quiere compartir con un otro que, aunque no sea judío. Algo muy característico también del judaísmo argentino. En el caso de Micaela Feldman es más radical la ruptura, en el sentido de que ella no menciona su judaísmo directamente, hace algo muy interesante que es, no tengo mucho tiempo para meterme en esto, pero ella sí menciona que su pasión por la revolución empezó escuchando los relatos de los rusos huidos de la Siberia zarista. Ahora este texto está publicado en Francia, está publicado en España, se publica en Argentina muchísimo después, pero está escrito con la lengua local, en la lengua argentina. Cuando un argentino lee esta frase, entiende que cuando se refiere a rusos se refiere a judíos, porque así es como se llamaban a los judíos también hasta el día de hoy. Cuando un español lee eso, no entiende que está hablando de judíos, cree que está hablando de rusos, ¿no es cierto? Lo mismo en Francia. De modo que ella elige, ¿no?, a qué lectores les habla de una forma. En el mismo texto hay una ambivalencia, ¿no?, porque se está refiriendo a diferentes lectores que leen el mismo texto de forma diferente. Después hay otras huellas en ese texto, en que se puede reconocer, ¿sí?, un discurso judío. A mí lo que más me interesa son menos las temáticas judías y más las estructuras literarias que yo reconozco que son herederas del judaísmo, ¿no? Hay mucho diálogo interior, diálogos que me hacen recordar a las disputas o a las discusiones talmúdicas, si se quieren. O sea, hay algo que es algo diferente, ¿sí?, a otros textos. Y esto tiene mucho que ver también en los otros textos también. En el texto de Marine Anguer
hay un diálogo, ¿no? Es decir, la construcción de la materia literaria y de la identidad es muy particular, y yo creo que está relacionado con esa herencia judía. Muchas gracias, Cintia. Con eso ya se contesta también otra pregunta que teníamos desde Facebook, de Marcelo Carballo, que preguntaba específicamente qué de los judíos se podía apreciar en los textos de esas mujeres. ¿Ya? Pero creo que ya está contestada. Y antes, para cerrar, había otra pregunta. ¿Qué eran los que hacía esas mujeres participar en una guerra que en el fondo no era por su país, en un país lejano? ¿Qué crees tú? Todas ellas, a pesar de que cada una tenía ideologías diferentes, todas ellas eran internacionalistas. El internacionalismo fue un movimiento muy, muy grande que sigue latiendo, y de hecho hace 1 o 2 semanas se inauguró la Internacional Progresista, que es una suerte de, si se quiere, de heredera de aquella internacional, pero que por supuesto tiene mucho que ver con las ideas socialistas y el marxismo. Pero dentro de esa internacional, quiero decir, había muchas ideologías. El internacionalismo quiere superar las fronteras, ¿sí? La raza, la nación, y unir a los proletarios del mundo. Entonces, en ese sentido, aparte, y esto es fundamental, y yo creo que esta es la explicación de por qué vemos a una migración, lo que llamo migración temporal judía a España, es porque para los judíos este internacionalismo implicaba no permitir que el fascismo se apoderara de Europa, ¿sí? O sea, en este sentido es algo que otros internacionalismos no judíos tal vez no entendían del mismo modo, ¿sí? O sea, que era una particularidad para las comunidades judías o los combatientes de origen judío, aunque no estuviera dicho, ¿sí? Pero era una amenaza mucho mayor para los judíos que para los no judíos. Ya. Muchas gracias. Y para cerrar, Cintia, ¿nos puedes describir cortito, por favor, cómo se hace tu trabajo? ¿Cómo se hace esta investigación? ¿Dónde se trabaja? ¿Dónde se investiga? ¿Cuánto tiempo se invierte? Si cortito lo pudieras comentar, por favor. Cortito, bueno, no sé si fue cortito, pero una investigación, para quienes no son investigadores ni están en la academia, toma muchísimo tiempo, muchísimo en este trabajo en particular, sobre todo si es un trabajo histórico, requiere de años de investigación dentro de archivos. Yo estuve en archivos en Israel, en Francia, en España, en Argentina. Ahora tengo que estar en Holanda también. Hay que recuperar primero muchos textos que desconocidos a veces, y otras veces que ya están catalogados, entonces es más fácil encontrarlos. Pero muchas veces no, muchas veces es sentarse y leer documentos escritos a mano, incluso que se entienden poco, y ir juntando material, ir tratando de entender una historia que es desconocida. Eso por un lado. Luego está la etapa del pensamiento teórico, ¿sí? O de enmarcar el trabajo en un ámbito teórico. Luego está la etapa de la escritura, por supuesto. Y también la etapa de intercambio, que no es menos importante, de hecho creo que es fundamental para una investigadora, que es el intercambio con otros investigadores que, aunque no estén exactamente en el mismo, estudiando lo mismo, aportan muchísimo al trabajo de la investigadora. Por eso hacemos congresos, hacemos encuentros, seminarios, damos clases, etc. No puedo entrar en detalles, Beate, porque Claro. tendría que decir muchas cosas, pero no. Mi última pregunta era, entonces luego vamos a poder contar con algún libro sobre ese tema que nos vas a poder compartir. Sí, puede ser incluso varios libros, si todo va bien. Estoy escribiendo la biografía intelectual de Micaela Feldman, y también, aparte yo trabajé poesía
literatura en poesía comparada, sí, tuve que traducir unos poemas del Yiddish, porque no había traducción para compararlos con poesía judía argentina de la Guerra Civil Española, y ahí fui descubriendo que hay otros textos de la literatura judía de la Guerra Civil Española que no se han tratado, y estoy editando un libro con otra gente sobre ese tema, que también, por supuesto, si esto se logra, se enterarán, así que sí, habrá resultados. Bueno, Y si no hay artículos también que les voy a pasar, puedo poner un link o algo así. muchas gracias. Bueno, de nuevo, en nombre de todos nosotros acá, muchas gracias, fue un agrado, un placer de tenerte con nosotros. Ojalá en el futuro vamos a tenerte de nuevo. Y quiero al mismo tiempo aprovechar si uno de mis colegas podía compartir información acerca de nuestras próximas charlas, por favor. ¿Es posible? Aquí estamos con una charla este jueves, pasado mañana, realizada por un guía de turismo israelí, siguiendo los pasos del rey David. Esto va a ser muy, muy interesante, directamente de Israel. Tour virtual por Belén, Hebrón y Jerusalén. Y tenemos algo más. Bueno, quizás ustedes no saben, no, seguramente que no saben, que 9 países se juntaron, los museos de Holocausto o museos judíos, para formar una alianza, una unión de Latinoamérica, y vamos a, por favor, de vuelta, a tener la primera charla difundida en estos 9 países, que va a empezar Costa Rica el 11 de junio. Ahí está el flyer. Y por último, tenemos este domingo una charla sobre los judíos en Chile, identidad y diversidad. El día domingo 14 a las 5 de la tarde, con Isaac Caro, Robert Funk y David Reutemann. Así que están cordialmente invitados a escuchar todas nuestras charlas. Me voy a despedir de Cintia. Hasta luego. Quiero agradecer mucho, Beate, también Saludos a por este Berlín. tiempo, fue muy interesante. Y nos vemos luego. Chao, hasta luego. Chao, gracias a todos.